Desfilaron por las alfombras más exclusivas, iluminaron la gran pantalla y se adueñaron de millones de almas, pero la implacable marcha del tiempo y la enfermiza búsqueda de la perfección alteraron sus rostros para siempre. En este recorrido por el brillo y la superficialidad, seremos testigos de cómo las estrellas de Hollywood se enfrentan a su adversario más cruel, espejo. ¿Qué destino sufrieron aquellas caras angelicales que alguna vez veneramos? Hablemos de Jennifer Grey. En la década de los 80, ella encarnaba la mezcla perfecta de inocencia y espíritu rebelde juvenil. Con esa sonrisa cohibida y una mirada que cautivaba, se consagró como un ícono gracias a Dirty Dancing, donde su conexión con Patrick Swayze marcó una época. Sin embargo, oculta tras el aplauso, una elección estaba a punto de cambiar el rumbo de su existencia. Luego de pasar por el quirófano para una rinoplastia con la que buscaba refinar su apariencia, la transformación fue tan radical que ni sus más cercanos lograban identificarla. Entré a la sala de operaciones siendo una celebridad y salí convertida en una absoluta desconocida, admitió tiempo después. El impacto en su carrera fue simplemente catastrófico. Un Hollywood implacable y frívolo le dio la espalda a esta nueva Jennifer, que ya no encajaba con la chica que todos adoraban. Aquello que debía ser un retoque estético se convirtió en su sentencia profesional. Por años, batalló en las sombras del anonimato, lidiando con sus inseguridades y el lastre de haber modificado el rostro que la catapultó a la fama. A pesar de todo, la actriz supo resurgir de sus cenizas. Su participación en Dancing with the Stars le permitió reconectar con el público y probar que el talento y la elegancia son inmunes al bisturí. Actualmente, Jennifer Grey se pronuncia sin tapujos sobre la tiranía de la imagen en la industria y cómo logró hacer las paces con su propio reflejo. Su biografía es una advertencia brutal en el mundo de Hollywood. La belleza te abre el cielo, pero también puede cerrártelo de un portazo. ¿Te hubieras atrevido a tomar su misma decisión? ¿Consideras que Jennifer Grey acertó al transformar su rostro o cometió el mayor error de su trayectoria? Déjanos saber en los comentarios si hubieras corrido el mismo riesgo. Joan Rivers. Joan Rivers era, sin duda, una de las figuras más reverenciadas y temidas de todo Hollywood. Armada con una lengua mordaz y un humor sin censura, se erigió como la monarca indiscutible del sarcasmo en cada alfombra roja. No obstante, tras esa fachada de comediante, se escondía una batalla perpetua contra el envejecimiento. Consumida por la obsesión de ser perfecta, Joan se entregó a más de 300 procedimientos estéticos durante su vida, abarcando desde liftings faciales hasta inyecciones de dudosa procedencia. Ella misma ironizaba al respecto. Me han hecho tantas cosas en la cara que, cuando me muera, mi cuerpo será donado a la ciencia ficción. Su metamorfosis fue tan radical que se convirtió en el emblema del exceso en Hollywood. A pesar de las críticas, Joan jamás pidió perdón por ello. Si tengo el dinero para pagar mi cirugía, tengo el derecho de decidir cómo quiero lucir, afirmaba con total convicción. Su cara se convirtió en un lienzo que mezclaba la sátira con la tragedia, una máscara resplandeciente que encubría décadas de angustia, presiones y una lucha encarnizada contra el paso del tiempo. En el año 2014, mientras se sometía a una cirugía menor de garganta, su corazón se detuvo, sumiendo a la farándula en una profunda conmoción. Se despidió del mundo tal como vivió, carcajadas y controversia. Su legado trasciende sus bromas. Es el relato de una mujer que se rehusó a envejecer en la penumbra. ¿Piensas que Joan Rivers rompió las barreras de la belleza o terminó siendo una prisionera de ellas? Simon Cowell. Simon Cowell, el magnate que forjó imperios en la música y pulverizó sueños con una sola crítica, con el paso de los años se transformó en su propio conejillo de indias de la fama y la perfección.
Famoso por su actitud implacable y su vestimenta siempre pulcra, el jurado más temido de America's Got Talent y The X Factor comenzó a acaparar miradas, pero no precisamente por su severidad, sino por un rostro que se volvía cada vez más ajeno. Durante mucho tiempo, Simone negó haberse sometido a cirugías, hasta que la evidencia de las cámaras lo delató. Su piel adquirió una tensión antinatural, su sonrisa parecía forzada y sus facciones tenían un aspecto casi de cera. En una de sus apariciones públicas, sus seguidores apenas daban crédito a lo que estaban viendo. Aquel poderoso productor de entretenimiento parecía una réplica de sí mismo. Los memes no tardaron en explotar en las redes, y su rostro se convirtió en el caso de estudio sobre los estragos que el abuso de Botox y rellenos puede provocar, incluso a las más grandes celebridades. Al final, Simone reconoció que se le había ido la mano. En una sincera entrevista, confesó haberse deshecho de todo el Botox en su cara, después de que su propio hijo pequeño se asustara al no poder reconocerlo. Desde ese momento, se esfuerza por mostrar una faceta más auténtica, pero el público sigue debatiéndose entre el morbo y el rechazo. Su paso es una lección andante, porque ni todo el poder, ni el dinero, ni la fama del mundo pueden ganarle la batalla al reloj. ¿Y tú qué piensas? ¿Simone Cowell ha escarmentado de verdad o simplemente ha buscado un artista con mejor mano? La Benjamina del clan Kardashian-Jenner dejó de ser una segundona para convertirse en un auténtico tsunami mediático que dinamitó los cánones de belleza de nuestra era. Con tan solo 17 primaveras, su cara comenzó a transformarse de un modo tan radical que el planeta entero se hacía la misma pregunta. ¿Qué se ha hecho? ¿Sus labios? Que pasaron de ser finos y discretos a convertirse en su sello personal, en una metamorfosis que hizo arder las redes sociales. Millones de adolescentes se lanzaron a imitarla con el archiconocido Kylie Lip Challenge, dando pie, supuestamente sin querer, a una de las fiebres estéticas más potentes de la década. Durante años lo negó por activa y por pasiva, hasta que finalmente cantó: «Sí, me puse relleno en los labios. Era una inseguridad que me atormentaba desde niña». A partir de ese momento, su imagen mutó en un cóctel perfecto de marketing y bisturí. Cada una de sus apariciones públicas está medida al milímetro, y cualquier cambio de peinado se convierte en un titular de alcance mundial. A día de hoy, Kylie no es solo una magnate multimillonaria, sino el estandarte de la era del bisturí digital. Un tiempo en el que la belleza cotiza en me gustas y se camufla con filtros. Pero tras esa fachada de perfección absoluta, la duda flota en el aire. ¿Qué queda de la Kylie auténtica? ¿Y cuánto es obra de cirujanos y magos del Photoshop? ¿Y tú qué dices? ¿Es una transformación genuina o un espejismo bien construido? Ariel Winter. Vimos crecer a Ariel Winter en nuestras pantallas como el entrañable Alex Dunphy de Modern Family. Aquella niña prodigio, con sus gafas y su lengua afilada. Pero cuando la serie echó el cierre, el público se encontró con una joven prácticamente irreconocible. Su cambio fue tan impactante que las redes se llenaron de especulaciones. ¿Obra del bisturí o el simple paso a la edad adulta? Harta de tanto cuchicheo, Ariel decidió zanjar el asunto y contar su verdad. Con 17 años, se sometió a una reducción de pecho. Tras soportar durante años un calvario de dolor físico y comentarios despiadados sobre su cuerpo. Era demasiado para mí. Literalmente. No podía ni moverme ni vestirme a mi gusto, confesó. Aquella operación no solo remodeló su silueta, sino que le devolvió la confianza en sí misma. No obstante, el juicio público no cesó. Cada foto que colgaba en Instagram era diseccionada, criticada o sexualizada, convirtiéndola en la diana perfecta de la doble moral de Hollywood. Demasiado cría para ser una mujer. Demasiado mujer para seguir siendo una cría. Hoy, Ariel relata con orgullo su camino hacia la autoaceptación y la liberación de su propio cuerpo.
Con sus tatuajes, sus constantes cambios de look y una actitud que desafía lo establecido, se ha erigido como una voz potente contra los inalcanzables cánones de belleza. Su historia es la prueba de que, en ocasiones, pasar por el quirófano no es un capricho, sino un acto de pura valentía. Pero, ¿crees que Ariel Winter consiguió de verdad liberarse de las críticas o simplemente alteró el prisma con el que el mundo la observa? Jessica Simpson. En la década de los 2000, Jessica Simpson era la personificación del sueño americano, rubia, con talento y una sonrisa capaz de vender millones de álbumes. Pero lejos de los focos, la presión por conservar una imagen impoluta la sumió en una guerra silenciosa contra su propio cuerpo. Desde que saltó a la fama con su reality Newlyweds junto a Nick Lachey, cada kilo de más o de menos, cada retoque en su cara se convertía en noticia de portada. Los rumores sobre operaciones, liposucciones y botox acaparaban los titulares, y Jessica parecía vivir bajo un microscopio. Ella misma confesó en varias entrevistas que había recurrido a tratamientos estéticos y a dietas draconianas para intentar recuperar la figura después de sus embarazos. Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue su honestidad al reconocer su adicción a los ideales inalcanzables de Hollywood. Con el paso del tiempo, logró convertir esa vulnerabilidad en su mayor fortaleza, y se reinventó como una empresaria de moda y belleza con un imperio multimillonario. A día de hoy, Jessica es mucho más que una antigua estrella del pop. Es una superviviente de la tiranía mediática de la perfección. Sus curvas, antaño objeto de críticas, son ahora un emblema de autenticidad y empoderamiento femenino. Y aunque su rostro continúa alimentando especulaciones, su voz ha encontrado una fuerza y una resonancia que nunca antes tuvo. ¿Piensas que Jessica Simpson ha ganado por fin la batalla contra los estereotipos o que simplemente ha cambiado el campo de juego? Cameron Díaz. Durante años, Cameron Díaz fue uno de los rostros más cotizados de Hollywood. Una sonrisa deslumbrante, una mirada pícara y una energía que traspasaba la pantalla en cada escena. Desde La Máscara hasta Los Ángeles de Charlie, su encanto innato y carisma desbordante la coronaron como la soberana indiscutible de las comedias románticas. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, el deslumbrante peso de la fama comenzó a convertirse en una carga insostenible. En una industria donde cada línea de expresión es motivo de noticia, Cameron tomó la drástica decisión de confrontar su reflejo y ceder ante la tentación del bisturí. Allá por mediados de la década de los 2000, su semblante empezó a transformarse, adquiriendo una rigidez notoria y perdiendo parte de su natural expresividad. Los susurros sobre botox y rellenos faciales se esparcieron como pólvora, dividiendo a sus seguidores. Por un lado, los que la apoyaban incondicionalmente, y por otro, los que añoraban a la chica de la sonrisa espontánea que habían perdido. Durante una reveladora entrevista, Cameron admitió con franqueza su arrepentimiento por dichos procedimientos. Mi intención era frenar el paso del tiempo, pero acabé por no reconocerme en el espejo. Esa confesión fue un antes y un después. Se retiró de la gran pantalla, puso su bienestar emocional primero y forjó una existencia serena, alejada del incesante acoso de los paparazzi. Actualmente, en su faceta de madre y mujer de negocios, se ha convertido en una defensora de la belleza sin artificios y de la libertad de ser uno mismo, aún bajo la mirada crítica e implacable de Hollywood. Su trayectoria es una potente lección en una industria esclavizada por el culto a la juventud. Cameron Díaz optó por aceptar el paso del tiempo, pero bajo sus propias reglas. ¿Y tú? ¿Te hubieras atrevido a tomar una decisión así? Número 8. Jamie Lee Curtis. Ella siempre ha jugado en una liga diferente. En un firmamento de estrellas obsesionadas con la eterna juventud, ella tuvo la osadía de exhibir sus marcas de vida. No obstante, su historial con la cirugía plástica es más complejo de lo que parece. Durante las décadas de los 80 y 90, cuando se consolidó como la reina del grito de Hollywood, la exigencia de mantener una imagen impecable era simplemente despiadada.
La propia Jamie confesó haber pasado por el quirófano en varias ocasiones, botox, liposucción y algún que otro retoque facial. Sin embargo, las consecuencias de estas decisiones la perseguirían de por vida. Fue en una entrevista estremecedora, donde reveló que uno de esos procedimientos estéticos fue el detonante de una peligrosa adicción a los analgésicos. Todo empezó por algo estético, y casi me cuesta la vida, declaró. Ese fue el punto de quiebre que la transformó en una de las escasas voces críticas de Hollywood contra la tiranía de la juventud y el bisturí. Colgó los guantes en su lucha contra el tiempo. Abandonó los retoques, dijo no a los filtros y optó por mostrarse sin máscaras, con sus arrugas, su bagaje y una honestidad que muy pocos se atreven a ostentar. Ahora, superando los 60 años, Jamie Lee Curtis irradia una luz más intensa que nunca, una que no proviene de un rostro sin imperfecciones, sino de su admirable y cruda sinceridad. Ella es el testimonio viviente de que la auténtica belleza no reside en una sala de operaciones, sino en la valentía y la libertad de abrazar quien realmente eres. ¿Piensas que Hollywood está preparado para más figuras como Jamie, o continuará siendo prisionero de su propio reflejo? Pasemos a Selena Gomez. Ella creció literalmente frente a las cámaras, desde sus inicios como niña en Disney Channel. Pero en el momento en que sus facciones comenzaron a transformarse, las especulaciones se dispararon a una velocidad mayor que la de sus seguidores en Instagram. Pómulos más marcados, labios con más volumen y un óvalo facial totalmente redefinido provocaron que el público se cuestionara si la cándida estrella de los hechiceros de Waverly Place había visitado al cirujano. Por mucho tiempo, Selena optó por el silencio. Una parte del público sostenía que los cambios se debían a la medicación para tratar su lupus, mientras que otros estaban convencidos de ver la inconfundible mano de un cirujano. Sin embargo, ella, con esa clase que la distingue, supo manejar el juicio mediático sin traicionar su identidad. Tanto mi cuerpo como mi rostro son el mapa de mi vida, sentenció en una entrevista buscando zanjar de una vez por todas los rumores. En la actualidad, alejada de los cánones de perfección de Hollywood, Selena se ha erigido como una defensora de la belleza auténtica y la salud mental con su exitosa marca Rare Beauty. A pesar de todo, cada aparición suya en una alfombra roja desata una tormenta en redes sociales con un sinfín de comparativas de su antes y después. El enigma de su cambio de imagen persiste. ¿Evolución natural? ¿Efectos de un tratamiento médico o intervenciones estéticas magistralmente ejecutadas? La única certeza es que Selena Gomez, con o sin ayuda quirúrgica, continúa en el epicentro del debate y la observación mundial. ¿Y para ti, qué es? ¿Autenticidad o una magistral reinvención? Hablemos ahora de Donatella Versace. Donatella Versace no recibió únicamente el imperio de su hermano Gianni. Sobre sus hombros recayó también la monumental tarea de perpetuar un legado forjado en el lujo, la provocación y el exceso. Su icónica melena rubio platino, su piel eternamente bronceada y su rostro cincelado se volvieron su firma personal, pero a la vez el centro de todas las polémicas. Con el transcurso del tiempo, su metamorfosis ha sido tan radical que a muchos les cuesta reconocer en ella a la mujer que desfilaba junto a las supermodelos en las pasarelas de los años 90. Las especulaciones sobre cirugías, liftings, botox y rellenos siempre la han perseguido, pero Donatella jamás se ha escondido. «Soy una mujer que no teme ser quien quiere ser», declaró con audacia. En un universo donde la moda impone una juventud perpetua, ella supo transformar sus supuestas imperfecciones en un emblema de poder. Cada surco en su piel parece narrar una crónica de sufrimiento, triunfo y resiliencia después del brutal asesinato de su hermano. Momento en que tuvo que tomar las riendas del imperio Versace y plantarle cara a una industria entera que la subestimaba. A día de hoy, Donatella es mucho más que una diseñadora. Es un símbolo viviente de la reinvención. Su rostro, objeto de críticas y admiración a partes iguales,
Es el espejo de la que siempre ha sido su filosofía. La belleza no consiste en complacer, sino en imponerse. ¿Piensas que Donatella Versace se excedió con el bisturí o simplemente plasmó su arte sobre su propia piel? Hablemos de Gianni Versace, el genio que transformó la moda en un espectáculo de poder, sensualidad y puro arte. Desde su taller en Milán hasta las pasarelas más codiciadas de Nueva York, su nombre se convirtió en sinónimo de opulencia y desafío. Con creaciones doradas, siluetas atrevidas y una estética que retaba la elegancia tradicional, Gianni forjó un imperio al que se rindieron figuras como Madonna, Elton John y las supermodelos de los 90. Sin embargo, tras tanto destello, se ocultaba un hombre perfeccionista, obsesionado con la belleza y la inmortalidad del cuerpo. En la cúspide de su éxito, Gianni comenzó a transformarse. Su rostro, que antes era sereno, empezó a mostrar signos de agotamiento y sutiles retoques para preservar la juventud. Se rumoreaba que su obsesión por la perfección no se limitaba a sus diseños, sino que se reflejaba también en el espejo. No obstante, su historia dio un giro trágico en 1997, al ser asesinado a las puertas de su mansión en Miami Beach, sumiendo al mundo de la moda en una conmoción total. Su fallecimiento no solo supuso el fin de una era, sino el nacimiento de un mito. Donatella tomó las riendas de la firma, y el apellido Versace se inmortalizó como leyenda. Cada costura, cada destello dorado y cada rostro que desfila por las pasarelas todavía llevan su imborrable huella. Y es que no solo diseñaba ropa, diseñaba el concepto de la belleza eterna. ¿Crees que su legado permanece intacto o se desvaneció con él en las escalinatas de la casa Casuarina? Hablemos de Elizabeth Hurley, la encarnación del glamour británico, una mujer que ha hecho de cada aparición pública un despliegue de elegancia y seducción. Desde que dejó al mundo boquiabierto en 1994 con aquel icónico vestido negro de Versace, unido apenas por unos imperdibles dorados, se erigió como un símbolo de belleza y anhelo. Pero con el transcurrir de los años, el tiempo también hizo mella en la eterna diosa, y las especulaciones sobre cirugías y retoques estéticos no tardaron en aparecer. Su rostro, impecable pasados los 50, parecía retar a las propias leyes de la naturaleza. Algunos atribuían su aspecto a un riguroso estilo de vida saludable. Otros, en cambio, juraban que detrás se ocultaban el bisturí, el botox y los secretos mejor guardados de Hollywood. Hurley, siempre fiel a su estilo, jamás confirmó ni desmintió los rumores. «Soy muy disciplinada con mi piel, pero todos tenemos nuestras pequeñas ayudas», comentó con una sonrisa tan perfecta como enigmática. Hoy en día, continúa deslumbrando como empresaria, modelo y madre, sin perder ni un ápice del magnetismo que la catapultó a la fama. Su secreto parece radicar en una combinación de genética privilegiada y un control férreo sobre su imagen. La realidad es que Elizabeth Hurley prueba que, en el tablero de la fama, envejecer con inteligencia es, quizás, la intervención estética más eficaz de todas. ¿Consideras que su belleza es un don natural o una obra de arte esculpida por el bisturí? Pasemos a Madonna. Ella no solo revolucionó la música pop, sino que redefinió por completo el significado de la provocación. Desde la década de los 80 se ha reinventado más veces que ningún otro artista, pero en los últimos tiempos su metamorfosis física ha generado tantos titulares como su propia música. La reina del pop hizo su aparición en los Grammy de 2023 con un rostro visiblemente hinchado, tenso y casi irreconocible, lo que desató una auténtica tempestad en las redes sociales. Muchos la señalaron por un aparente abuso del botox y los rellenos faciales, mientras que sus defensores argumentaban que, sencillamente, se negaba a envejecer de forma discreta. Madonna contraatacó con furia, denunciando que la discriminación por edad y la misoginia continúan muy presentes en Hollywood. Sin embargo, más allá de sus declaraciones,
Su propia imagen se ha transformado en un campo de batalla donde chocan la libertad de expresión y la tiranía de la eterna juventud, luciendo unos labios más voluminosos, pómulos marcados y una mirada retadora, con la que sigue lanzando el mismo mensaje que en los 80, nadie le dice a una mujer poderosa qué aspecto debe tener. Superados los 60, continúa incendiando el escenario, bailando y provocando, con un vigor que ya quisieran para sí artistas con la mitad de su edad. Puede que su cara haya mutado, pero su alma de rebelde permanece inalterable. ¿Piensas que Madonna le está ganando la partida al tiempo o que el cronómetro finalmente le pasa factura? 14. Don Johnson. Trajes de lino blanco, cochazos de lujo y esa mirada penetrante en Corrupción en Miami. Sin embargo, tras esa fachada de galán americano perfecto, se ocultaba un hombre aterrado por la idea de envejecer ante las cámaras. Con el transcurrir de los años, los cuchicheos sobre sus visitas al cirujano empezaron a sonar con más fuerza. Esa piel sospechosamente lisa, esa mandíbula tan definida y la llamativa ausencia de arrugas llevaron a muchos a sospechar que el detective Sonny Crockett había sellado un pacto con el escalpelo. Johnson, con su elegancia característica, siempre esquivó el asunto. Lejos de desmentirlo, se escudaba en su sonrisa de conquistador y sus icónicas chaquetas. Pero claro, las fotografías no engañan. Su cara delataba las señales inconfundibles del Botox y los estiramientos faciales, si bien discretos y de buena factura. Y es que en Hollywood, el paso del tiempo es el adversario más implacable. Don se limitó a jugar la misma partida que el resto, aunque con bastante más clase. Hoy, superados los 70, continúa desfilando por alfombras rojas, presumiendo de un atractivo maduro y una piel que desafía las leyes de la física. El secreto, según él, no reside en las jeringuillas, sino en una férrea disciplina, aunque sus seguidores no terminan de ponerse de acuerdo. ¿Es Don Johnson el paradigma de cómo envejecer con clase, o más bien la obra maestra de un cirujano de Beverly Hills? Siguiente en la lista, Lisa Marie Presley. Lisa Marie Presley se crió bajo una sombra de la que es imposible escapar, la del mismísimo rey del rock, Elvis. Desde su infancia, su existencia fue un torbellino de lujos, música y la carga de un apellido que te condena a vivir en el escaparate. Pero con los años, la princesa del rock inició una transformación, y no fue solo interior. Su cara, que una vez fue angelical, empezó a reflejar los estragos de los retoques estéticos y esa batalla perpetua contra el paso del tiempo. Una lucha que la meca del cine eleva a la categoría de obsesión. Durante años, Lisa fue el centro de habladurías sobre rellenos, liftings e incluso operaciones que salieron rematadamente mal. En cada acto público, su semblante se veía cada vez más inexpresivo, y a sus seguidores les costaba reconocer a la mujer que un día heredó la icónica mirada triste de su padre. A todo esto se le añadieron sus demonios personales, divorcios tormentosos, batallas contra las adicciones y el golpe devastador de la muerte de su hijo Benjamin. Un suceso que la sumió en un pozo de dolor palpable, incluso bajo los focos. Pese a todo, Lisa jamás perdió su arrollador magnetismo. Continuó cantando, componiendo y protegiendo el legado de Elvis con la misma pasión que la devoraba por dentro. Su etapa final fue la más cruda y vulnerable, el espejo de una existencia llevada al extremo. Su relato va más allá del de una simple heredera del rock. Es la historia de una mujer que luchó por mantener viva una leyenda, aun cuando su propia imagen en el espejo se había vuelto irreconocible. ¿Y tú, crees que Lisa Marie logró zafarse de la maldición de su apellido, o fue en realidad su víctima más deslumbrante? ¿Cuál de estas transformaciones quirúrgicas te ha impactado más para mal? Cuéntanoslo en los comentarios. Y ahora, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone fue el estandarte de la musculatura, la testosterona y el orgullo viril de la década de los 80.
Gracias a Rocky y Rambo, se adueñó de Hollywood a base de puñetazos, convirtiéndose en el arquetipo del héroe americano. Pero el tiempo no perdona, y el invencible Sly comenzó a librar su combate más duro, el que se lucha frente al espejo. Su rostro, un mapa de cicatrices de guerra y de quirófano, se transformó en el símbolo de lo que ocurre cuando un físico que desafía la edad acaba claudicando. Llegada la década de los 2000, su aspecto sufrió un cambio radical, mejillas abotargadas, pómulos pétreos y una piel que parecía tensada hasta el punto de ruptura. Los mentideros de Hollywood susurraban sobre liftings, botox, tratamientos experimentales e incluso operaciones desastrosas. Stallone, por su parte, nunca lo desmintió por completo. Más bien al contrario, llegó a admitir algún que otro retoque y tiró de ironía para reírse de sí mismo, afirmando: «No tengo arrugas, tengo historia envasada al vacío». Hoy, con más de 75 primaveras, sigue machacándose en el gimnasio, actuando y plantando cara a las críticas con esa actitud suya inquebrantable. Su cara ya no es la que era, pero su espíritu es el de aquel púgil que se niega a besar la lona. A veces da la impresión de que Stallone no solo pelea contra el reloj, sino contra el peso de su propia e icónica leyenda. Te pregunto, ¿crees que Sylvester Stallone extravió su verdadera identidad o acaso se fusionó por completo con el personaje que él mismo creó? Pasemos a Mickey Rourke. En la década de los 80, Rourke era la encarnación misma de la sensualidad masculina más indomable, un enigma con una mirada capaz de prender fuego a la gran pantalla. Cintas icónicas como 9 semanas y media o El corazón del ángel lo catapultaron al estatus de leyenda viva, un símbolo del deseo y la insumisión. Sin embargo, tras el irresistible magnetismo de ese hombre salvaje se ocultaba un espíritu atormentado. Asqueado del circo de Hollywood, tomó la drástica decisión de abandonar la interpretación para forjarse una carrera como boxeador profesional, un giro que redefiniría su existencia de forma irrevocable. Y lo digo en el sentido más literal. Los combates le dejaron la cara hecha pedazos, y lo que siguió fue una auténtica pesadilla en el quirófano. Rourke se sometió a innumerables cirugías reconstructivas en un intento desesperado por recuperar su antiguo yo, pero las consecuencias fueron catastróficas. Su rostro, antes cincelado a la perfección, se convirtió en una máscara casi irreconocible, con pómulos asimétricos, una nariz desfigurada y unos labios tirantes por el abuso de rellenos. Fue él mismo quien admitió con crudeza: «Acudí al cirujano incorrecto para reparar mi rostro, y terminó por destrozarlo». Durante años se convirtió en el blanco de mofas y del morbo de la prensa, pero Rourke jamás tiró la toalla. En el año 2008 resurgió de sus cenizas con la película El luchador, con la que se alzó con un Globo de Oro y reconquistó el respeto que la industria del cine le había arrebatado. Su relato va más allá de una simple tragedia estética, es una lección descarnada sobre la fama, la vanidad y la posibilidad de redención. Hoy, cada surco en su rostro narra la historia de una batalla perdida y de una dignidad recuperada a base de golpes. Y ahora te pregunto a ti, ¿piensas que Mickey Rourke ha logrado hacer las paces con su reflejo? ¿O crees que todavía libra una batalla contra los fantasmas de quien fue? Fergie, la imponente voz detrás de The Black Eyed Peas y soberana indiscutible del pop urbano en la década de los 2000. Sin embargo, lejos de los focos, su metamorfosis física se transformó en una de las comidillas preferidas de Hollywood. Aquella cantante que en su día nos cautivó con su frescura y carisma arrollador, comenzó a mostrar un rostro tan alterado que el público se preguntaba si realmente estaban mirando a la misma persona. Con el paso del tiempo, los susurros sobre cirugías, botox y liftings faciales se convirtieron en un clamor imposible de ignorar. Su piel lucía visiblemente más estirada. Los pómulos se veían más prominentes y su expresión facial parecía haberse quedado casi petrificada.
Sus seguidores percibieron que algo en su mirada se había apagado, y las redes sociales ardieron con especulaciones sobre la nueva Fergie. Ella, por su parte, afrontó la situación con una mezcla de humor y una notable madurez, reconociendo haberse sometido a ciertos retoques estéticos y defendiendo que su única prioridad era sentirse a gusto en su propia piel. Tras su sonada separación y un paréntesis en su carrera musical, resurgió con más fuerza, luciendo una imagen renovada, pero con esa voz que seguía siendo absolutamente inconfundible. Fergie dejó claro que, aunque su apariencia hubiera cambiado, su esencia permanecía intacta, la de una mujer que había sobrevivido al peso de la fama, al juicio de la crítica y a la tentación del bisturí. ¿Qué opinas? ¿Crees que Fergie logró reinventarse o que perdió parte de la autenticidad que la hizo brillar? Si te fascinan estas impactantes historias sobre las estrellas de Hollywood y sus asombrosas transformaciones, no esperes más y suscríbete ahora mismo en nuestro canal. Regálanos un me gusta, comparte este video y déjanos saber en los comentarios qué celebridad te ha dejado más boquiabierto. No querrás perderte el próximo episodio cargado de secretos. Fama y bisturí. Fama y bisturí. Fama y bisturí. Y ahora, el turno de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone fue el ícono por excelencia del músculo, la tenacidad y el orgullo viril durante la década de los 80. Con personajes como Rocky y Rambo, se abrió paso en Hollywood a puñetazos, convirtiéndose en el rostro del héroe americano por antonomasia. No obstante, con el transcurrir de los años, el invencible Sly comenzó a librar su combate más arduo, la batalla contra su propio reflejo. Su rostro, un mapa de cicatrices de guerra y marcas de quirófano, se transformó en el símbolo de lo que ocurre cuando un cuerpo que ha desafiado al tiempo finalmente claudica ante su poder. Llegada la década de los 2000, su aspecto físico sufrió un cambio radical, mejillas notablemente abultadas, pómulos endurecidos y una piel que daba la impresión de estar estirada hasta su punto de ruptura. Los mentideros de Hollywood susurraban sobre liftings, inyecciones y tratamientos experimentales, e incluso cirugías que no salieron del todo bien. Stallone, por su parte, nunca lo desmintió categóricamente. Muy al contrario, admitió haberse hecho algunos pequeños retoques y hasta bromeó al respecto con su característico ingenio, declarando: «Yo no tengo arrugas, tengo historia comprimida». Hoy, superados los 75 años, continúa entrenando, sigue actuando y planta cara a las críticas con esa actitud indestructible que lo define. Es evidente que su rostro ya no es el de antes, pero su espíritu combativo sigue siendo el de aquel boxeador que se niega a besar la lona. A veces da la impresión de que Stallone no solo combate contra el paso del tiempo, sino también contra el peso de su propia e inmensa leyenda. ¿Consideras que Sylvester Stallone extravió su verdadera identidad o acaso se fusionó por completo con el personaje que él mismo creó? Durante la década de los 80, Mickey Rourke encarnó la quintesencia de la sensualidad masculina, un espíritu rebelde, enigmático, con una mirada capaz de prenderle fuego al celuloide. Cintas icónicas como 9 semanas y media y Angel Heart lo catapultaron al estatus de leyenda viva del deseo y la insumisión. Sin embargo, tras el imán de ese hombre indomable se escondía un espíritu atormentado. Desencantado con el mundo de Hollywood, optó por abandonar la interpretación para forjarse una carrera como boxeador profesional, una elección que, literalmente, redefiniría su existencia para siempre. Los combates le dejaron el rostro marcado por la brutalidad, y lo que siguió fue un auténtico calvario en el quirófano. Rourke se sometió a numerosas cirugías reconstructivas en un intento por recuperar su antigua apariencia, pero las consecuencias fueron catastróficas. Su semblante, otrora perfecto, mutó hasta volverse prácticamente irreconocible. Pómulos asimétricos, una nariz desfigurada y labios tirantes por el abuso de rellenos. Fue él mismo quien lo admitió.
Confesó haber acudido al cirujano equivocado para recomponer su cara, quien terminó por destrozarla. Durante años soportó el escarnio público y la curiosidad malsana de los medios, pero Rourke jamás tiró la toalla. En el año 2008 resurgió de sus cenizas con El luchador, alzándose con un globo de oro y reclamando el respeto que la industria del cine le había arrebatado. Su trayectoria no es simplemente la crónica de una tragedia estética, sino también una lección descarnada sobre la fama, la vanidad y la posibilidad de redención. En la actualidad, cada surco en su rostro narra la historia de una batalla perdida y una dignidad reconquistada a base de golpes. ¿Y tú? ¿Piensas que Mickey Rourke ha logrado hacer las paces con su reflejo o continúa su lucha contra los fantasmas de su ayer? Número 18. En efecto.